los demás nos quedamos aquí en este lugar para nuestra enseñanza que estamos viendo. Hermanos, como yo le he dicho a la congregación, seguimos manteniéndonos, hermanos, en el caso de las enseñanzas. Los domingos no va a haber todavía dominicales, para no tener tanto tiempo, estar tanto tiempo dentro del lugar. Entonces todavía no va a haber dominicales, escuela dominical. Nos vamos a mantener todavía así por un tiempo, y los miércoles van a seguir siendo miércoles de enseñanza. Así que usted véngase los miércoles a la enseñanza. El domingo tenemos nuestro culto de adoración y alabanza, y los viernes, hermanos, tenemos servicio de oración, de oración congregacional. Estamos orando, hermanos, por las necesidades de la iglesia, necesidades personales y también a nivel congregacional. ¿Sí, hermanos? Entonces, por ahí vamos a comenzar esta nueva etapa, o esta nueva capítulo de la serie que estamos viendo, A Solas con Dios. Tiene que ver directamente, hermanos, con la oración. Sí, estamos hablando acerca de la oración, y hoy vamos a entrar en una segunda parte de esta enseñanza, y vamos a hablar del modelo de la oración. ¿Cuántos sabían que el Señor Jesucristo nos dejó un modelo de oración, hermanos? ¿Cuántos lo sabían? El Señor nos dejó un modelo de oración, y muchos estamos familiarizados con él. ¿Por qué? Porque posiblemente, como todo creyente cristiano, cuando hablamos de este modelo de oración, pues la mayoría lo sabemos o lo hemos leído ya varias veces, algunos lo hemos memorizado, ¿verdad? Pero vamos a hablar de adentrándonos al modelo de la oración, el Padre Nuestro. Vaya por ahí a su Biblia, hermanos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, y vamos a leer del versículo 9 al versículo 13. Mateo 6, 9 al 13. Y déjelo por ahí identificado el pasaje, porque vamos a estar haciendo alguna lectura conforme en la enseñanza, ¿sí? También tenga lista su Biblia, porque vamos a ver algunas citas bíblicas. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene listo, hermanos, el pasaje? Vamos a ponernos sobre nuestros pies un momento, hermanos. Mientras, para darle lectura a la palabra del Señor, en reverencia a la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Lo leo yo en voz alta, usted me va siguiendo con su vista. Amén. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento y ayúdanos, mi Dios, a entender lo que tú quieres hablar, Señor, a cada uno de nosotros. Quita todo estorbo, toda distracción. Permítenos enfocarnos, Señor, en la palabra que tú traes a nuestros corazones en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Y vamos a adentrarnos al tema del modelo de la oración, que es el Padre Nuestro. Como ya hemos visto, hermanos, en nuestras lecciones pasadas, el Padre Nuestro es muy conocido, porque incluso en la religión tradicional se nos enseña, o se les enseña a aquellos que estuvieron en la religión tradicional, se les enseña el Padre Nuestro, se les enseña a repetirlo, ellos le llaman rezarlo, ¿verdad? Y pues de alguna manera gran mayoría está familiarizado con el Padre Nuestro, ¿sí?
Vamos a ver nosotros, hermanos, el título que nosotros veíamos es porque vamos a desglosar toda esta oración conocida por la religión tradicional como Padre Nuestro. La vamos a desglosar, hermanos, por partes. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de esa primera frase: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Vamos a adentrarnos al significado de esta oración. Durante algunas clases vamos a ir viendo parte por parte qué significa el modelo de la oración y por qué Cristo nos enseñó este modelo de oración. ¿Sí? Entonces hoy vamos a adentrarnos a esta frase que Cristo enseñó, bueno, esta oración, pero que inició con esta frase, estas palabras que dicen: Padre nuestro que estás en los cielos. Las olas de nuestra sociedad, hermanos, indulgente, egoísta y materialista, incluyendo lo que es el evangelio de la prosperidad, han arrastrado hasta la orilla la teología cristiana de muchas maneras, de muchas formas. Ciertamente que aunque la Biblia enseña que Dios es soberano y el hombre es su siervo, hermanos, este evangelio conocido como la prosperidad implica todo lo contrario. ¿Qué quiere decir, hermanos? Hoy muchas doctrinas cristianas, aparentemente cristianas, están enseñando a la iglesia, sí, que prácticamente que Dios viene siendo como el siervo del hombre, sí. Pero la realidad de las cosas, cuando Cristo enseñó esta oración, quería ubicar a los discípulos, ubicar a los creyentes, que la oración no se centra en el ser humano, hermanos, en la necesidad del hombre. La oración no es la razón primordial, hermanos, de existir o de que Cristo enseñó la oración, sino que la oración se centra en el Padre, en Dios. La oración está centrada en Dios, como hemos visto en las 2 lecciones pasadas. Nosotros entendemos que cuando hablamos de la palabra oración significa tener intimidad o significa hablar frente a frente con Dios. En el griego original esta palabra, eso significa literalmente, significa acercarse íntimamente frente a frente a Dios. Entonces la oración, hermanos, no radica primordialmente en la necesidad del hombre, sino radica en Dios, ¿sí? ¿Y qué ha hecho ahora la sociedad con todo esto que estamos viendo, donde el humanismo centra la atención en el ser humano, y de ahí muchas corrientes doctrinales aparentemente cristianas han tomado parte humanista para decir: Dios está a nuestra disposición y Él puede resolver nuestras necesidades, Él puede satisfacer lo que nosotros deseemos en algún momento de nuestra vida. Esto está muy alejado de la realidad, hermanos, porque ninguna parte de la Biblia nos enseña, hermanos, que Dios esté a disposición de nosotros como si fuera un genio de la lámpara maravillosa, ¿sí? Muchos hoy en día cuando oran dicen: yo decreto, yo declaro, ¿verdad? Hablando como si Dios estuviera comprometido a hacer lo que nosotros expresamos o decimos. Y la realidad de las cosas, hermanos, es que nosotros debiésemos sujetarnos a lo que Dios ha dicho acerca de nosotros y acerca de todas las cosas, hermano. Sí, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que usted y yo debemos sujetarnos a la voluntad ¿de quién? De Dios. En ninguna parte de la Biblia dice, o Cristo nunca enseñó, que Dios deba sujetarse a nuestra voluntad. Incluso cuando estuvo Cristo en el Getsemaní y Él oró diciendo: Señor, si puede pasar de mí esta copa, ¿verdad? Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El Señor Jesucristo con su ejemplo nos estaba enseñando, hermanos, que nosotros vivimos por la voluntad de Dios y no Dios vive para satisfacer nuestra voluntad. ¿Cuántos desearan tener una mansión, hermanos? Un Ferrari, ¿verdad? Un Lamborghini. ¿A quién le gustaría tener un carro bonito así de 2021 que valen 10 millones, 80 millones de pesos? Pues ¿a quién no, hermanos? ¿A quién no le gustaría? Bueno, a mí sí, ¿verdad? A mí sí me gustaría andar en la de 20, en un Ferrari, ¿verdad? Manejando. El hermano Chuyito dice que él un Ferrari no, pero a lo mejor una mansión sí, hermano, una casa, ¿no? A muchos nos gustaría tener lujos, ¿no?
Y hay veces, hoy en día el humanismo dice, lo que tú quieras lo puedes obtener. Dile a Dios, decrétalo, decláralo, como si lo que nosotros dijésemos Dios. Fíjense, dice la Biblia que Dios es soberano, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, en el tiempo que quiere, con quien quiere y como a Él le plazca, hermanos. ¿Qué quiere decir? El soberano, el todopoderoso, el creador, el que nos formó, hermanos, el que sus ojos vieron aún antes de nosotros venir a esta tierra. Él actúa conforme a lo que Él desea en su corazón y no tiene que esperar una aprobación del hombre. Es decir, Dios nunca va a venir, hermanos, a preguntarle a usted, oye, ¿cómo ves, Víctor, cómo ves si yo te quiero dejar sin sanar de tu cadera? Y luego el hermano va a decir, no, pero es que yo quiero sanar y tú tienes que sanarme. Pero es la voluntad de Dios. Y hay veces dialogamos con Dios o venimos a Dios como si Dios estuviera poniendo, negociando su palabra. Es un ejemplo, hermanos. Dios sí lo quiere sanar, ¿verdad? Dios sí quiere que seamos sanos, ¿no? Pero hay veces, hermanos, queremos negociar con Dios como si Dios fuera otro ser humano con nosotros, ¿no? Como si usted viniera conmigo y pretendiera hacer un negocio. Hermano, Dios es completamente soberano. Y cuando Él dice una cosa, hermanos, eso en el universo se va a respetar. Cuando Dios dijo, hágase la luz, ¿qué dice la Biblia que pasó, hermanos? Se hizo la luz. Imagínense la luz ahí, no me voy a hacer porque no. Pues ¿cómo? Que la noche primero. El Señor dijo, hágase la luz y se hizo la luz. El Señor dijo, sepárese las aguas de la tierra y la tierra de las aguas. ¿Y qué pasó, hermanos? Se separó porque la palabra de Dios, hermanos, cuando es emitida se hace porque Dios es soberano. Ya lo vimos también en la serie pasada que hablamos acerca de la autoridad. Aunque la Biblia enseña, hermanos, que Dios es soberano y el hombre es su siervo, muchas veces queremos nosotros cambiar las cosas para nuestra conveniencia. La enseñanza que dice que podemos demandar cosas de Dios, hermanos, es una justificación espiritual para la indulgencia propia, ¿sí? Yo recuerdo, ya lo hemos platicado en otra lección, cuando aquel pastor Julio Melgar estuvo enfermo de cáncer y muchos pues cantantes modernos o incluso ministros, pastores estuvieron orando diciendo, algunos se atrevían a decir, no aceptamos un no por respuesta de parte de Dios. Como si Dios, imagínense Dios en el cielo, hermano, así como diciendo, ay Señor, no, pues ese es Dios, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con esta creación que no entiende, ¿verdad? Dios es poderoso, Dios tiene todo el control en su mano, hermano. A Él le basta solamente una mirada para que usted y yo pudiésemos caer fulminados. La Biblia dice que con sus ojos Cristo, hermanos, eliminará a sus enemigos en aquel juicio de las naciones. No hace falta siquiera una palabra para que usted y yo podamos caer muertos delante de su presencia. Y ahí estamos diciéndole a Dios, no vamos a aceptar un no por respuesta. Imagínense qué atrevimiento, ¿no, hermanos? No es bíblico, hermanos, esta manera de orar. Esta forma de orar pervierte la oración y usa el nombre de Dios en vano. No es bíblico, es impío y no está dirigido por el Espíritu Santo. La oración, hermanos, comienza y termina no con las necesidades del hombre, sino con la gloria de Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo vine para glorificar al Padre. Él, hermanos, no venía para exaltarse a Él. Él nos estaba enseñando que nuestra vida debe de ser y cumplir el propósito de glorificar ¿a quién, hermanos? Al Padre. Y muchas veces nosotros creemos que la oración se centra en glorificarnos a nosotros, ¿sí? De exaltarnos a nosotros, para que la gente mire y diga, mire, oh wow, el pastor Isaac Delgado, ¿verdad? En eso no se centra, hermanos, se centra directamente en Dios, ¿sí? Quien tiene que ser exaltado es Cristo Jesús, es el Señor, es Dios Todopoderoso, Dios Padre del que estamos hablando. Debe ocuparse, hermanos, principalmente de quién es Dios, lo que quiere Él y cómo puede ser glorificado
el Padre. Fíjense que cuando Cristo estaba en el Getsemaní, él dijo: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Tú sé glorificado, Dios, tú sé exaltado, tú cumple tus propósitos en mi vida. Hermanos, la manera en que usted y yo debemos orar es: Señor, cumple tus propósitos en mi vida. Ciertamente Dios quiere que le pidamos, hermano. Él quiere, ahorita vamos a ver en la oración, ciertamente Él desea que usted y yo como hijos vengamos y le pidamos a Él, que externemos nuestra necesidad. Pero nuestra oración, hermano, siempre debe de estar sujeta a la voluntad de Dios Padre. Amén. Fíjese que aquellos que enseñan, por ahí viene la cita, hermanos, Juan 14:13, donde nos habla de que se busca darle toda la gloria a Dios. Si puede buscarlo en su Biblia para darle lectura. Aquellos que enseñan, hermanos, otra cosa diferente a la oración, ¿sí? No se preocupan de extender el reino de Cristo o la gloria del nombre de Dios, sino con el engrandecimiento de su propio imperio y el cumplimiento de sus propios deseos egoístas, ¿sí? Dice la Biblia que Dios no responde nuestras oraciones, hermanos. Uno de los obstáculos, o muchas de las veces porque Dios no recibimos una respuesta de Dios, hermanos, en la oración, es porque usted y yo estamos pidiendo mal. Y dice la Biblia que pedimos para gastar en nuestros propios deleites. Hermano, es increíble, pero muchas veces cometemos el error de orar equivocadamente, ¿verdad? Por ejemplo, la esposa lastimada en su matrimonio muchas veces ora diciendo: Señor, ¿por qué no te llevas a mi marido? Llévatelo ya. Libérame de esta carga, libérame de esta esclavitud. O hay veces, fíjese, increíble, hermano, pero hay hombres en el matrimonio que pues porque como ya quieren andar ellos, ¿verdad?, libres, dicen: Señor, ya llévatela. Mira, ella está más guapa, ella me hallo mejor. Y están orando equivocadamente, hermanos. ¿Por qué? Porque piden egoístamente, ¿sí? Piden para gastar en sus propios deleites, para ellos estar bien. Ellos dicen: es que si tú te la llevas, ¿verdad?, yo voy a estar bien. Y yo ya no voy a tener todos estos problemas psicológicos. Hermanos, debemos orar conforme al propósito de Dios. ¿Usted cree que Dios quiere llevarse a su esposa o a su esposo, hermano? ¿Usted cree que esa sea la voluntad de Dios? Por ejemplo, yo le digo, una manera de saber, por ejemplo, que usted ora a la voluntad de Dios es decir: Señor, salva a mi marido, salva a mi esposa, salva a mis hijos. Eso es la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y cuando usted pide por su familia, por un ser amado, por alguien, hermanos, el vecino, el amigo, está orando en la voluntad de Dios, porque Dios desea que todos se salven, que todos vengan al arrepentimiento. Hermanos, entonces debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que el que ora conforme a su voluntad recibirá lo que pide, hermanos. Amén. Vamos a leer Juan 14:13, hermanos, si lo tienen por ahí, hermano Luis. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fíjese, si Cristo, hermanos, vino para que fuera glorificado el Padre en su vida, ¿quiénes somos nosotros para creer, hermanos, que Dios quiere que usted y yo nos glorifiquemos, seamos glorificados? Si Cristo dijo: el Padre será glorificado en el Hijo, ¿sí? El Padre se va a glorificar por medio de la vida del Hijo. Cuanto más nosotros, hermanos, dependemos de ello. No se centra en nosotros. Quien debe de ser glorificado es el Padre, hermanos. Usted y yo no. Si su nombre es el que suena, hermanos, ¿verdad? Dice por ahí, decía un predicador que también estuvo en los años 90 en la música. Dice: yo un día cuando llegué a un estadio lleno de gente, íbamos a tocar varios de los salmistas actuales, hermanos, muy famosos. Y dice: esa noche yo entendí que yo debía renunciar a esto, porque él decía que cuando iban entrando al estadio, la gente, los creyentes, los cristianos, dice, lloraban y nos extendían la mano para tocarnos,
porque querían tocarlos. Dice, y era todo un caos porque la gente se abarrotaba y lloraba para que, fulano, dame la mano, ¿verdad? Querían tocar a la persona. Hermanos, si en algún momento, nunca se olvide de quien merece la gloria, no es usted, es Dios. Y aguas, porque quien le roba la gloria a Dios, hermano, Dios es un Dios celoso, y dice la Biblia que Él no comparte su gloria con nadie. Así que si algún día usted se siente el gran predicador, ¿verdad? Y la gente llega y le dicen el gran hermano, nunca se olvide de darle la gloria a quien le pertenece, a Dios, porque nosotros solamente somos un instrumento. Tan fácil es el Señor decir, quitarnos la vida, hermanos, y decir, yo quiero usar a otra persona, porque es soberano y nosotros dependemos de la voluntad de Dios. ¿Querías participar, hermano Luis? Sobre la maldición de las familias, ¿no? Que dice, cuando ministramos familias que están ya sea en droga o en alcohol o problemas familiares, la esposa por lo general o el esposo dicen, es que Dios me castigó con este marido. Digo, no, usted lo escogió. Entonces, lo que tenemos que hacer es buenos administradores, ¿no? Igual con los hijos. Hay mamás que dicen, es que Dios me castigó con estos hijos. No. La Biblia dice que los hijos son herencia de parte de Dios. Que no lo sabemos administrar es diferente, ¿no? Porque a veces nosotros queremos que cambie toda la familia y toda la gente y nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Dice la Biblia que no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta de sus pecados. Amén. Y se vuelva al camino del Señor. Dice ahí en el libro de Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor quiere que se conviertan. Amén, así es, hermanos. Si alguien, hermanos, enseña que la oración se centra en lo que nosotros podamos decir de las cosas, ¿verdad? Ya ve hoy en día el pensamiento positivo. Dice, yo recuerdo una vez se me ocurrió, entraba y una compañera llegó y luego estornudó a alguien y alguien dijo, ¿verdad? Ay, ya tienes COVID. Y luego dice, no lo digas, porque puede pasar. No tienes COVID, ¿cómo dijo? Lo cancelo, ¿verdad? Y le dije, pues ¿qué traes, verdad? Ahora resulta que nomás con cancelar, hermano, ¿verdad? Cancelo, ¿verdad? Imagínense nomás en qué estamos, hermano, pensando, ¿verdad? Debemos sujetarnos a la voluntad de Dios y debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Quien enseña diferente, hermanos, está atacando la verdad cristiana y el propio carácter de Dios. Creer en que Dios es realmente como el genio de una lámpara, hermanos, esperando concedernos cada deseo, va en contra de la clara enseñanza de las Escrituras. Por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos, hermanos, en el libro de Jonás, ahí cuando él estaba en el vientre del animal, él le externa una oración a Dios, hermanos, donde él exalta el carácter del Señor. Nosotros debemos saber, hermanos, que en la oración nosotros venimos a pedirle ciertamente a Dios que Él obre en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras vidas. Pero, hermanos, nosotros no vamos a ir y decirle al Señor, a torcerle el brazo, tienes que hacer mi voluntad, tiene que pasar las cosas de esta manera. ¿Por qué tanta gente sale herida muchas veces de las iglesias, hermano? Porque se les enseña incorrectamente. Se les dice que casi que Dios tiene que cumplir nuestros caprichos porque Dios así lo dice en su palabra. Y ciertamente Dios no habla de esa manera, hermanos. Él nos enseña a caminar en su voluntad, a andar en sus propósitos, a orar conforme a su voluntad. Usted y yo debemos venir al Padre, hermanos, para orarle a Él, para pedirle a Él, ciertamente orar con fe, que creyendo que Dios nos escucha y creyendo que Dios puede obrar nuestra necesidad, pero debemos sujetarnos a la preciosa y perfecta voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Jonás, en el Antiguo Testamento encontramos varios casos, hermanos, en los cuales
estos hombres oraban no como se enseña hoy en día la oración, hermanos, sino oraban sujetándose a la perfecta voluntad de nuestro Dios. Yo quiero, déjenme le busco porque estoy buscando por aquí las citas para llevarlo a la cita en Jonás capítulo 2 versículos 7 y 9. Si lo puede buscar ahí en su Biblia, hermanos, es el libro de Jonás capítulo 2 versículos 7 y 9. Si alguien lo encuentra, hermanos, puede indicarme para que lo pueda leer en voz alta. ¿Alguien lo tiene listo? Jonás 2, 7 y 9. Hermano Víctor. Siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Fíjese la oración que hace Jonás. En ninguna parte dice, hermanos, en el libro que Jonás le dijo a Dios: yo decreto que tengo que salir de este pez. Lo dijo Jonás, hermano. Yo declaro que tengo que salir de este pez. Jonás le ora a Dios y le dice: mas yo con voz de ¿qué, hermanos? De alabanza. ¿Qué es la alabanza a Dios, hermano? Exaltarlo, glorificarlo, hablar de sus magnificencias, de lo que Él hace, hermano. Y Jonás declaró lo que Dios hacía. Eres bueno, Señor, eres maravilloso, eres grande, temible, soberano. En ninguna parte Jonás oró con presunción, hermanos, exigiendo algo de parte de Dios. Daniel, vamos a ver otro ejemplo. Daniel en la sociedad, hermanos, de Babilonia. Daniel capítulo 9 versículo 4 y 5. ¿Cómo oró Daniel? Hermanos, Daniel enfrentó muchas adversidades en su vida. ¿Cuál fue la oración de Daniel? En el capítulo 9 versículo 4 y 5, si alguien tiene identificado el pasaje, me puede decir para que lo lea en voz alta. ¿Alguien lo tiene, hermanos? ¿Quién dijo amén? Lo leo en voz alta si quieren. Yo ya lo tengo aquí. Dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice el verso 5: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Fíjese cómo en la oración de Daniel, hermanos, él se acerca o empezó su oración afirmando la naturaleza y el carácter de Dios. Él vino exaltando a Dios, reconociendo lo que Él había hecho, y también reconoció cómo ellos se habían apartado de Dios. Hermanos, usted y yo debemos acercarnos a Dios como a un padre, sabiendo que Él nos va a escuchar. ¿Sí? Pero nunca, hermanos, debemos pretender querer venir a buscar a Dios como si Él fuese el genio de la lámpara maravillosa. También por ahí nos da otro ejemplo de Jeremías llevando su mensaje al pueblo esclavizado. Le voy a dejar la cita para que usted la lea en casa. Jeremías 32 del versículo 17 al 23. Jeremías 32, 17 al 23. Usted puede leer esta cita, hermanos, ahí en su casa para que reflexione de la oración que Jeremías elevó delante del Señor. Jeremías, se la repito, 32, 17 al 23. ¿Sí? Regresamos, hermanos, a la clase, las diapositivas siguientes, donde nos dice que Jesús presentó esta oración como un fuerte contraste, la oración conocida como el Padre Nuestro, a las oraciones inferiores e inaceptables y comunes a los líderes religiosos de su época. ¿Se acuerdan cómo oraban los fariseos, hermanos? Que decía: gracias, Señor, decía el fariseo, porque no me hiciste como este, ¿verdad? No me hiciste como este. Y tú me hiciste un fariseo, conocedor de la ley. Gracias, Dios. ¿Y cómo oraba el publicano, hermanos? Él decía: Señor, sé propicio a mí,
porque yo soy un pecador. Hermanos, ya hablamos acerca de la actitud de la oración que debe de ser con humildad. Después de advertir a los discípulos de la perversión que tanto había corrompido la costumbre judía de la oración, nuestro Señor ahora da un modelo divino para que todos los creyentes puedan orar de esta manera, hermanos. De esta manera que sea agradable a nuestro Dios. ¿Cuál es este modelo? Vamos a entrar al Padre Nuestro, hermanos. Esta oración a menudo se le llama Padre Nuestro, pero la realidad de las cosas, hermanos, debería de ser llamada más exactamente oración de los discípulos, ¿sí? Le pusieron Padre Nuestro porque empieza Padre Nuestro, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, todos dijeron, pues vamos a llamarle la oración del Padre Nuestro. Pero en realidad, hermanos, debiera ser llamada la oración de los discípulos. ¿Por qué? Porque Cristo les enseñó a orar a los discípulos por medio de este modelo de oración. No es un conjunto, hermanos, de palabras que hay que repetir, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque en pasajes, versículos más arriba, Cristo les estaba diciendo a sus discípulos que no debían orar con vanas repeticiones de palabras. Él les estaba enseñando que ciertamente se había adquirido una forma de orar, ¿verdad? Porque en aquel tiempo los judíos, como ya habían vivido esclavizados cientos de años, hermanos, bajo el imperio babilónico, el imperio persa, medo-persa, el imperio griego y luego después el imperio romano, ellos les habían metido costumbres que los paganos tenían. ¿Cuáles eran esas costumbres? Que ellos acostumbraban repetirle oraciones a sus dioses paganos, y que ellos, hermanos, cuando se acercaban a esos dioses paganos, ellos se acercaban con miedo, porque en aquellos tiempos les enseñaban que los dioses que los habían creado y gobernado a aquellas naciones paganas eran seres que debían ser temidos. Entonces los judíos comenzaron a adoptar eso en su costumbre judía y comenzaron a hacer de la oración vanas repeticiones, y veían a Dios como un ser que debía de tenérsele miedo y no la confianza con la cual Cristo vino a enseñarle a sus discípulos acerca de la oración. La oración, hermanos, es principalmente un modelo que podemos usar para dar dirección a nuestra propia alabanza, adoración y peticiones. No es un sustituto a nuestras propias oraciones, sino una guía para las mismas. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que cuando usted ora el Padre Nuestro, cuando usted lo lee, el Señor Jesucristo les estaba diciendo: cuando ustedes oren, no se olviden de que están llegando ante la presencia de su Padre. Cuando Él comienza Padre Nuestro, Él está diciendo: cuando ustedes vengan a orar, entren como cuando van a hablar con su Padre, Padre Nuestro. ¿Cómo le habla usted a un padre, por ejemplo? Bueno, yo sé que algunos a lo mejor tuvimos padres no tan amorosos o distantes, pero cuando uno va y llega con su papá, hermanos, uno llega con la confianza, con el amor, con el cariño, se sienta en la mesa a dialogar o en el sillón con la confianza de que papá nos va a escuchar, de que Él va a darnos una palabra, que Él va a atender nuestra necesidad. Y el Señor Jesucristo les enseña diciéndoles: la manera que ustedes venían orando no es la correcta. Yo les quiero enseñar cómo deben orar a los discípulos. El beneficio inicial, hermanos, de la oración, de esta oración del Padre Nuestro, es la manera en que exhibe la relación del creyente con Dios, y también define la actitud y el espíritu que deberíamos tener. ¿Cuál es esta relación, hermanos, del creyente con Dios? Vamos a verlo, hermanos, del creyente con Dios. Por ejemplo, cuando dice Padre Nuestro, muestra la relación padre e hijo. Santificado sea tu nombre, muestra la de la deidad con el adorador. Venga tu reino, la del soberano con el sujeto. Sea hecha tu voluntad, la del amo con un sirviente, hermanos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, la del benefactor con el beneficiario. Perdónanos nuestras deudas, la del Salvador con el pecador. Y no nos metas en tentación, habla de la guía con el peregrino. En todos momentos, hermanos, vemos que la oración se centra ¿en quién? En Dios, hermano. Y muestra el orden de la oración. Es Dios y es el hombre, ¿sí?
Es el Padre y es el Hijo, hermanos, como lo mencionamos ahorita. Es la deidad, es el Dios y es el adorador, hermanos. Así es la manera correcta. Ahora, cuando hablamos de la actitud que debiéramos tener usted y yo en la oración, hermanos, Padre nuestro refleja devoción familiar. Cuando usted habla de un padre, habla de una devoción familiar. Cuando dice nuestro, refleja desinterés. Santificado sea tu nombre, habla de reverencia. Venga tu reino, habla de lealtad. Sea hecha tu voluntad, hermanos, habla de sumisión. ¿Sí? ¿Quién se va a sujetar? ¿Quién se va a someter, hermanos? ¿Dios? Nosotros a la voluntad de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjese, hermano, habla de dependencia. ¿Sí? Por ejemplo, yo cuando vienen mis hijos, hermanos, mis niños chiquitos, y vienen, papá, ellos no tienen dinero, hermanos. ¿Y a quién cree que van a acudir cuando ellos quieren algo? ¿Al vecino? Van a ir a buscarle al vecino. Vecino, oiga, cómprame unas papas. ¿Lo va a hacer el niño, hermano? No, el niño va a venir y le va a decir a papá, papi, oye, cómprame unas papas, quiero unas papas. O papá, la otra vez me decía Gael, papá, cómprame una ambulancia. Quiero una ambulancia. Le digo, caray, no, pues te voy a quedar mal. Le digo, porque, pues imagínate, no tenemos ni casa y luego una ambulancia, pues me va a salir bien caro. Pero el niño va a venir, hermanos, a buscar a papá para que le supla su necesidad. Entonces, cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, habla de dependencia en la oración. Perdona nuestras deudas, habla de penitencia, hermanos. Y no nos metas en tentación, habla de humildad. ¿Sí? No nos metas en la tentación. Muchos cristianos, hermanos, ahí andan, ¿verdad? Y dicen, no, es que Cristo va conmigo, ¿verdad? Y nadie va a poder conmigo, ¿verdad? Y ahí anda Él en todos lados y para todos lados. Hoy en la pandemia, este año que atravesamos, muchos decían, pues que no son cristianos los cristianos, ¿por qué cierran las iglesias? ¿Verdad? La Biblia dice, hermano, no tentarás al Señor tu Dios, pero también la Biblia dice que el hombre prudente ve el daño y lo evita, pero el necio, aún viendo el daño, pasa y lo recibe, ¿verdad? Nosotros debemos, hermanos, depender completamente de Dios. Debemos tener la humildad en la oración. Dice, tuyo es el reino. Habla de triunfo, hermanos. Y la gloria dice que habla de júbilo. Y por todos los siglos habla de una esperanza. ¿Qué esperanza, hermanos? La esperanza de la eternidad. Porque tenemos un Dios, hermanos, eterno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a nuestro Dios. ¿Dónde voy, hermanos? Ya me perdí, acá. De manera similar, hermanos, la oración se puede esbozar para enfatizar el balance entre la gloria de Dios y nuestra necesidad. Porque ciertamente en una parte de la oración, hermanos, o la oración no está centrada en el hombre, sino en la gloria a Dios, pero ciertamente Dios quiere que nosotros externemos nuestra necesidad. También puede mostrar el triple propósito de la oración. ¿Cuál es este triple propósito, hermanos? Aquí lo vemos, santificar el nombre de Dios en la oración. Guiar a la entrada, hermanos, a la entrada de su presencia y el hacer su voluntad. ¿Sí? En la oración se detalla nuestra provisión actual. ¿Cuál es esa provisión, hermanos? El pan diario de cada día, el pan de cada día. El perdón pasado perdona nuestras deudas y la protección futura, diciendo la seguridad contra la tentación. Hermanos, cuando usted ora, usted debe de hacerlo, hermanos, entendiendo el propósito de la oración. Hermanos, no importa lo perfecto que sea este modelo, pero si nosotros, hermanos, no entendemos la actitud ni el propósito de la oración, por más perfecto que lo que Cristo hizo, porque nos dejó una oración, hermanos, preciosa, perfecta, si usted y yo no entendemos el propósito, ni venimos con la actitud correcta en la oración, hermanos, si no están bien nuestros corazones, aún la de la oración de los discípulos puede ser usada equivocadamente. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos seguimos orando como los fariseos.
Y hay veces decimos, es que yo estoy orando, todos los días oro y oro 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero ¿de qué sirve, hermanos, si hacemos vanas repeticiones en las palabras? Hay veces oramos sin entender lo que estamos diciendo. Fíjese, no sé si a lo mejor a mí me ha pasado, pero hay veces que he estado orando y luego de repente estoy diciendo algo y luego digo, ¿qué dije? No le ha pasado en la oración, hermanos. ¿Qué estaba diciendo? Y luego decimos, Señor, perdóname porque me fui, ¿verdad? Pero vuelvo a la oración, ¿verdad? Y entonces, hay veces, hermanos, estamos orando sin entendimiento, sin saberlo. Y son oraciones, hermanos, que yo me atrevo a decir no pasan del techo, ¿sí? Debemos aprender a orar en la actitud correcta, hermano Luis. Venimos todavía a veces con el Dios del miedo. Nos metieron al Dios del miedo, al Dios que está esperando que cometamos un error para castigarnos. Y no es así. Dios decretó un castigo sobre el pecado. Dice, el alma que pecar esta morirá. El hombre que viene a Cristo y quiere seguir abrazando el pecado, el castigo es sobre el pecado, hermano, no sobre el hombre. ¿Ven? Entonces, si usted sigue abrazando el pecado, lógicamente el castigo va a caer sobre el pecado. Por eso es importante, dice la palabra de Dios en Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en el libro de Juan dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí oye. O sea, si yo no hago la voluntad de Dios y estoy orando a Dios, ¿de qué sirve? De nada. Yo tengo que hacer conocer. El pueblo perece por falta de conocimiento. Yo tengo que saber qué es lo que Dios quiere. Él ya sabe lo que yo quiero, pero yo tengo que saber lo que Dios quiere para hacer su voluntad. Amén. Fíjense, hermanos, y con esto quiero terminar esta parte de la enseñanza. El miércoles que entra la terminamos, pero dice, ¿cómo puede asegurarse de que su corazón tenga la actitud correcta en la oración? Simplemente asegúrese de enfocarse en Dios, hermanos. La oración genuina viene de gente humilde que expresa absoluta dependencia de Dios. Dios busca hombres y mujeres humildes, hermanos, que se sometan, que se sujeten a la voluntad perfecta de Dios, ¿sí? Mucha gente ora diciendo, Señor, perdóname, pero se ha olvidado de perdonar a su hermano. Hay veces vivimos con el rencor en nuestro corazón, ¿verdad? Dice, no lo puedo ni ver ni en pintura, a fulano, a mangano, ¿verdad? Se lo encuentra en la calle y ni lo voltea a ver, ¿verdad? Así, o hasta le hace cara, así, para que sepa que no lo vi. Y luego viene a la iglesia y se pone a orar, hermanos. Señor, perdóname. Dice la Biblia, el Señor, fíjese lo que la Biblia dice, el Señor no puede perdonar a quien no ha perdonado. Venimos en actitudes, hermanos, en veces en nuestro corazón, y Dios, son oraciones que no llegan a la presencia de Dios porque hay algo que estorba esa oración, hermanos. Debemos aprender a orar. Cuando usted y yo venimos delante de Dios, hermanos, el Señor Jesucristo les enseñó esto tan hermoso, Padre nuestro. ¿Cómo se acercaría usted a papá, hermanos? Fíjese que este término, y con eso termino, este término, hermanos, que se utiliza del término Padre en la Biblia, en el capítulo 6 de Mateo, fue traducida de alguna manera, hermanos, como Padre. Pero la Biblia dice, hermanos, que el término usado, porque en ese tiempo los judíos o el Señor Jesucristo hablaba el hebreo, el arameo, hermanos, y seguramente la expresión que ellos usaban, que Cristo debió haber usado, es el término que se traduce como Abba, Padre, que significa papito. Y esto es algo bien poderoso, hermano, porque alguien a quien no se le tiene confianza, se le puede decir, ¿verdad? Yo he visto hijos que le dicen a su padre por su nombre, ¿verdad? Oye, Mariano, oye, Alejandro, ¿verdad? He visto a otros que le dicen padre. He visto a algunos que a su papá le dicen papi o papito, ¿verdad? Y ese término, hermanos, habla de una estrecha comunión y relación.
Cuando Cristo les enseñó a sus discípulos, se habla de que la expresión que él usó fue Abba Padre, papito. Cuando usted se acerca a Dios, hermano, vamos a ver la clase que viene, no todos pueden llamarle a Dios Padre, porque solamente Dios, los hijos de Dios, vamos a verlo en la clase siguiente, son todos aquellos que han creído a su palabra, que han confiado en Él. Ahí la creación ve a Dios como su Padre, pero algunos es su Padre como creador, pero solamente de algunos es su Padre como parte de su familia, de la familia de Dios. Yo no sé, hermano, si usted está enfrentando alguna situación adversa, una enfermedad, una necesidad. Yo no sé si usted lleva tiempo orando, muchos años orando a Dios. Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi familia. Oramos en veces también diciéndole, cámbiame a mí, Señor. Yo no sé si alguien tal vez ha orado de esta manera, Señor, cámbiame, ya no quiero ser igual, yo quiero ser diferente, quiero servirte con entrega, con dedicación, con pasión. Hermano, yo le animo a que se acerque a Dios con confianza, como su Padre, y le pueda decir, Padre mío, aquí estoy, cámbiame, transfórmame, yo quiero ser diferente. Hermanos, el problema, como hemos visto en las lecciones pasadas, es que muchos creyentes se acercan solamente a Dios cuando están metidos en un problemón, cuando tienen encima, hermanos, los problemas y las cargas. Entonces es cuando vienen a Dios y le dicen, Dios, sácame de aquí, ¿verdad? Ven a Dios como el recurso para salir de su necesidad, pero no ven la oración como el medio por el cual pueden venir a la presencia de su Padre y tener una intimidad y una confianza, un acercamiento cara a cara con Dios, como Moisés cuando estaba en aquella peña y dice la Biblia que le dijo a Dios, Señor, permíteme ver tu gloria. Imagínese, hermano, que usted y yo, cada vez que vamos a nuestra habitación y nos arrodillamos en nuestro sillón o en nuestra cama, en nuestra sala, usted y yo estamos entrando a la misma gloria de Dios para poder disfrutar de su presencia. Qué maravilloso, hermano. Yo no sé si a usted le emociona eso, pero yo le puedo y le quiero decir en esta tarde que aprendamos a orar correctamente, que nos acerquemos a nuestro Dios con la confianza de un hijo y nos sujetemos a su perfecta voluntad. A lo mejor usted dice, pero es que es difícil vivir ahí en la casa, hay golpes, hay insultos, hay maltrato, hay dolor. Yo recuerdo muchas veces cuando mi papá llegaba borracho a casa, hermanos, y nosotros no comíamos más que una comida en el día, y habíamos siete hijos ahí en la casa, y con hambre. Yo tenía deseos de estudiar, yo me iba caminando a la escuela, regresaba caminando, me esforzaba porque yo decía, yo quiero ser algún día un ingeniero, quiero estudiar, quiero prepararme. Y qué difícil era, hermanos, sufrir la ausencia de papá de casa, de no sentir su abrazo, sus besos, su cariño externado a mí como su hijo. Pero cuando Dios llega, hermanos, Dios suple toda esa necesidad en mi corazón. Y cada vez que yo iba a Dios, yo le decía a Dios, papá, mira mi necesidad, mira mis problemas. Muchas veces yo he podido sentir el abrazo de Dios en mi corazón, diciéndome, yo estoy contigo. Aunque papá y mamá te dejen, yo voy a tu lado. Aunque te hagan enfrente un ejército a ti, yo voy a ir contigo y yo te voy a sostener. No temas, no desmayes. Hermano, si usted no ha disfrutado de esos momentos de oración, no sabe de lo que se está perdiendo. Yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies y vamos a elevar una oración delante de Dios. ¿Cuántos quieren, hermanos, conocer a su Padre, al Dios nuestro Padre? Yo quiero orar por esta enseñanza, pero yo quisiera saber si aquí entre nosotros hubiese alguien que está atravesando una necesidad, amados hermanos. Alguien que diga, yo estoy enfrentándome a problemas, situaciones que me desaniman de repente, que me sacuden, que me golpean. Y si hubiese alguien que está atravesando por una necesidad, yo quisiera pedirle, levante su mano por un momento, hermanos, para saber y orar por usted allá
Hay una persona acá, hay otra persona, la hermana Lucy, ahí hay otras dos personas acá, Cristiane, por favor, la hermana Yadira, si pudieran ayudarme, Dina, Norma, para identificar a las personas, hermano Luis, que tienen levantada su mano. Levante su mano nuevamente para que los identifiquen nuestros hermanos. Y yo quiero invitarles para que se acerquen a alguna de estas personas que levantó su mano. Por favor, acérquense, hermano Luis, hermana Belia, no sé si puede apoyarme también. Ya cada quien tiene por ahí a alguien, hermana Raquelito, si puede apoyarme también, Berito, a alguien que tiene por allá en aquel lugar también tenía levantada su mano. Y vamos a hacer una oración, si le parece. Cierren sus ojos la iglesia y oremos al Señor. Señor, te damos gracias por la palabra que has traído a nuestro corazón. Hemos conocido, Señor, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Dios, que no solamente eres nuestro creador, sino que tú tienes el deseo profundo, Señor, de conocer, de que nosotros nos acerquemos a ti, que te busquemos. Tú estás deseoso porque nosotros vayamos a ti, para que experimentemos tu presencia, para experimentar tu amor, Señor. Yo pongo en tus manos la palabra que has traído, Señor, a nuestros corazones, y yo te ruego que dé fruto al 100% en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Nos acercamos ante ti, Señor, a orar por nuestros hermanos, Señor. Muchos de nuestros hermanos, algunos de nuestros hermanos en la congregación, Señor, están enfrentando situaciones adversas, mi Dios, situaciones difíciles en casa, Señor. Están tomando decisiones o están enfrentando circunstancias que quitan la paz, que quitan, Señor, la tranquilidad. Yo quiero pedirte en esta noche, Señor, que seas tú obrando en cada necesidad, papito, papá, Padre eterno, nuestro Dios amado. Podemos acercarnos delante de ti con la confianza de nuestro Padre. Señor, tú sabes la necesidad que venimos cargando en nuestros hombros. Dígaselo al Señor, amado hermano. Dígale al Dios como si fuera su Padre, como si estuviera entablando una conversación con aquella persona que usted ama y le tiene mucha confianza. Dígale: papá, Señor, yo estoy viviendo esta necesidad, yo estoy viviendo estos problemas, yo estoy enfrentando estas circunstancias en mi vida. Dígale al Señor: yo me siento débil, siento que pierdo la paz y la tranquilidad. Dígale al Señor: yo quiero hoy entregártelo en tus manos, Señor. Trae paz a mi corazón, llena mi corazón de la paz tuya, porque yo sé que tú cumplirás tus propósitos eternos en mi vida. Señor, haz tu voluntad en mí. Señor, glorifícate en cada necesidad. Abraza, Señor, en esta tarde los corazones, Señor, las familias, los matrimonios, Señor, las necesidades que se han venido enfrentando. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor, en esta tarde. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros, mi Dios, para gloria de tu nombre. Gracias por este tiempo. Gracias, mi Señor, porque no nos has dejado, porque hemos visto tu gracia y tu verdad en medio de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, ponemos en